Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Este es el inicio del ciclo Materialidades de la Cerámica. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Galería de Arte Contemporáneo, les damos la más cordial bienvenida. Quisiera empezar por agradecer a la participación de Constanza López, que aceptó venir para contarnos sobre sus procesos creativos y también sobre sus impresiones de esta bienal, todo su proceso de cómo llegó a ser ceramista. Quisiera aprovechar para recordar que en la página del Instituto Veracruzano de la Cultura pueden consultar ya el catálogo en línea de la 10ª Bienal de Cerámica Utilitaria Contemporánea, y también este conversatorio está siendo grabado para que puedan consultarlo después en las redes sociales a través de Facebook. Este es un programa paralelo a la 10ª Bienal de Cerámica y va a ser una serie de conversatorios, así que tienen la más cordial invitación a seguir los miércoles, el tercero y cuarto miércoles de cada mes, para acompañarnos ya sea a través de las redes o a través de su presencia aquí en el auditorio de la galería, para conocer detalles específicos de los procesos en que cada una de las personas que está siendo seleccionada en esta bienal ha llegado, se ha construido como ceramista y también llega al resultado que es lo que vemos en la exposición. Voy a iniciar leyendo la semblanza de Constanza. Constanza López nació en Palma de Mallorca en 1966. Es licenciada en Arqueología por la Universidad de Barcelona. En 2004 se inicia en la cerámica en el taller El Olvido de Isla San Vicente, con la maestra Concepción Hernández. Asimismo, ha tomado cursos con Miguel Bolet, Encarna Soler, Luis Batres, David Cimbrón y Rafaela Pareja, entre otros. En 2008 se convierte en asistente de Sandra Coelho y toma clases en el taller Tauá con Cristina Rocha en la localidad de Campinas, Sao Paulo, en Brasil. Y en 2009 se incorpora al taller Conociente de Teresa Gómez Cantarell. Durante 2016 estudia joyería en el taller Pelín de Barcelona con Tanja Fontane y toma cursos con otros joyeros. Desde 2012 trabaja en su propio taller en Coatepec, Veracruz. Ha participado en las exposiciones colectivas Escrito en Tierra, Tendencias más Tradición en Veracruz, Orizaba, y la 7ª Bienal de la Cerámica Utilitaria en 2015, Intel Taller Pelín en Barcelona y la Cluster Crafts Fair de Londres. Bienvenida, Constanza, muchas felicidades, muchas gracias por estar aquí y también muchas felicidades por ser una de las ganadoras de esta edición de la Bienal de Cerámica. Así que, bueno, pues vamos a empezar. Habría que nos contaras, pues, ¿cómo llegaste a la cerámica? Yo, bueno, como ya dijo mi semblanza, nací en Palma de Mallorca, me fui en Barcelona. Llevo muchos años viviendo en México, entonces tengo esas dos culturas, digamos, en lo que es mi formación y mi forma de ver el mundo. Estudié historia, estudié arqueología, y cuando estaba en la carrera, pues se hablaba de cerámica todo el tiempo. Cuando uno estudia arqueología, la cerámica aparece por todos lados, es muy importante, es un elemento que está muy presente casi desde el principio de la civilización, o por lo menos desde que nos asentamos, y es un elemento de la vida cotidiana muy conspicuo, está en todas partes, se produce mucho, se rompe mucho, es relativamente variada, con lo cual se cambia frecuentemente. Y eso da lugar a que las modas también cambien mucho, haya mucha posibilidad de datar, de dar una fecha al sitio por las piezas cerámicas que encontramos, o nos habla de culturas, nos habla de intercambios comerciales, nos habla de tecnología, nos habla hasta de qué comían muchas veces, porque dependiendo de las formas, pues sirve para el vino, sirve para la tortilla. Entonces es un elemento que está muy presente, hablas mucho de cerámica, pero la visión que tenemos de la cerámica como arqueólogos es la que van a ver en la imagen. Es pues una... a ver qué pasó ahí. Estudias formas, estudias
materiales con los que está decorada, estudias el componente de la pasta, haces reconstrucción. Muchas veces esas piezas están como muy completas, están diseccionadas para que vean el corte, la forma, pero normalmente son pedacería que tú tratas de ubicar. Es un cuello de tal pieza, de tal forma, pertenece a tal tipo a tal estilo, entonces lo podemos asociar a tal cultura. Entonces, bueno, es un acercamiento como de laboratorio a la cerámica. Entonces, bueno, estás todo el día oyendo, pero sabes poco realmente, incluso aunque lo estudies, de cómo se construye o de cómo se vive la cerámica. Lo ves como un material a estudiar. Acabo la carrera y, bueno, tengo oportunidad de venir a México. Estoy unos semestres estudiando arqueología en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Antropología, y de nuevo me encuentro con la cerámica y se vuelve a hablar mucho de cerámica. Aprendo mucho de cerámica de las culturas del Golfo, de cerámica mesoamericana, pero mi visión de la cerámica sigue siendo prácticamente la misma. Pasa el tiempo, yo ya no me dedico a la arqueología por cuestiones de la vida. Me conozco a mi marido, me quedo en México, me caso, luego vamos a España, volvemos, y en un momento dado ya no tengo un trabajo, ya la crianza, como que ya los hijos están en la escuela, hay que dedicarse a algo, y busco una actividad que hacer. Y digo, necesito algo, tengo la inquietud de hacer algo creativo, de hacer algo con las manos hace mucho tiempo, y quiero dedicarme a algo o aprender a hacer algo que me permita en un momento dado dedicarme a ello, poner un taller, un negocio, sea algo que me autosustente. Y digo, ay, ¿qué tal la cerámica? Pues vamos a probar. Entonces, estaba yo en el DF y me pongo a ver en internet. Había internet ya, era el 2004, no era tan sofisticado como ahora, pero ya había páginas de internet. Y busco clases de cerámica, DF o algo así. Y curiosamente aparece una página que alguien había hecho en la cual hablaba de diferentes talleres donde tomar clases, hacía una pequeña descripción, dónde estaban, proveedores, había como mucha información. Entonces, bueno, estudié ahí lo que venía en la página, los que sonaban bien, busqué los que yo consideraba que era capaz de llegar solita en carro en el DF, eso marcó la diferencia. Y bueno, de lo que había escogido, me fui al primer taller, hice la visita y me gustó. Llegué muy fácil, dije, qué maravilla, y había lugar para estacionar en la zona. O sea, que hay muchos elementos que no son exactamente ni académicos ni artísticos, pero que marcan tu vida, ¿no? Y entonces entro en este taller, es el taller de Hilda San Vicente, se llama El Olvido, y llego a mi primera clase y me dicen, ¿sabes algo? ¿Tienes algún proyecto? No, pues no sé nada, quiero aprender. Ah, bueno, amasa el barro. Yo no sabía que el barro se amasaba. Pues amasando como pan mi barro, ¿no? Que las burbujas, entonces ya tengo amasado. Ahora vamos, mira, esto es una laminadora. La laminadora es una máquina, digamos, no tiene motor, es manual, pero bueno, en la cual uno pone el barro se aplasta con un rodillo y queda una lámina uniforme. Esto es una plancha, se hace así, alísalo. Bueno, vamos al otro lado, con mi placa. Bueno, ¿y esto? Bueno, ahora corta pedazos y haz una construcción. Y yo, ¿una construcción? Una construcción, bueno, tienes que cortar así, se toman las piezas con indicaciones, pero bueno, corta pedazos y haz una construcción. Y quedan 2 horas, o sea, no puedo irme a casa y lo pienso, ¿qué hago? Y entonces digo, una construcción, y entonces pues yo hice la lámina 2. Esto es una primicia, es una pieza que mi primer pieza de cerámica. Hice una torre, yo muy literal, hice una torre con placas. Me tardé no sé cuánto, como 2 meses de clases. Entonces, claro, ya luego vi que con la placa podías hacer muchas más cosas y que la placa se podía doblar y que podías hacer piezas que no fueran necesariamente una construcción. Y dije, bueno, voy a hacer algo más utilitario. Como que con la cerámica siempre nos nace lo utilitario, la verdad.
Y entonces hice mi segunda pieza. Era un florero. Pongo estas dos piezas, que nunca nadie las ha visto más que mi familia, porque creo que son el inicio a lo que finalmente he llegado con los bohemios romboidales, que son las piezas seleccionadas. Yo aquí me sentía Gustavo Pérez o algo así, pero bueno, ahí va mi florero. Hice 2 o 3 piezas más en este sentido, me aburrí de la placa, dije yo quiero como que tocar más el barro y dije bueno, ¿puedo hacer otra cosa? No, sí, están las cuerdas y puedes moldear y pues... Entonces abandoné la placa durante años y me dediqué a hacer otras piezas que no tenían nada que ver con la placa. Dejo el olvido, con la familia me mudo a Brasil un año y ahí conozco 2 personas maravillosas, que son Cristina Rocha, están mencionadas en la semblanza, que se convierte en mi maestra de torno, también un poco de vida, que me introduce por un lado al torno, lo cual me da mucha disciplina. La placa, la verdad, aunque en un principio dije qué acercamiento tan raro y como con la laminadora de por medio y cortando y que tiene que estar firme, o sea, como una cuestión que requiere mucha atención. Yo creo que sí fue un buen inicio porque me dio mucha técnica y mucha disciplina. El torno me da también bastante disciplina, estoy un año torneando casi diario porque me prestan un torno, estoy en mi casa. Y Cristina me introduce no solo a eso, sino también, ella había estado en Japón, en la zona de Brasil donde yo vivía hay mucha influencia japonesa porque hubo mucha inmigración, entonces hay mucha influencia de la cerámica japonesa. Ella misma tiene un horno anagama, que es un horno que imita una caverna, digamos, en el cual las piezas se queman durante varios días echando leña y no se pone esmalte en principio, sino que la ceniza que vuela por el horno y que se deposita en las piezas ahí donde quiere, a cierta temperatura cristaliza, se convierte en un esmalte. Y eso es lo que esmalta las piezas, entonces una quema muy bonita. Entonces, ese tipo de formas de hacer cerámica que yo ni sabía que existían, y de una forma muy vital. Vamos a hacer un raku, vente de noche. Un raku es una técnica de sacar las piezas calientes y las quemas en serrín, entonces muy espectacular de noche. Entonces, de repente sentí que la cerámica podía ser algo también muy divertido y ella me presenta con Sandra Miranda. Sandra Miranda es otra ceramista que lo que trabajaba en ese momento, y es algo que también me va a marcar, es hacía moldes como de pedazos de paisaje. Agarraba y ponía tierrita y piedritas y ramitas y ahí le echaba el yeso, echaba el molde y luego de ahí sacaba piezas que luego quemaba también en este otro horno extraño o ahumaba. Entonces, unas técnicas como muy relajadas, muy accidentales, que requieren también mucho conocimiento, no es así de a ver qué hago, pero que me motivan mucho y me enseñan pues, formas muy diferentes de hacer cerámica. Y sobre todo ese entusiasmo que tenían estas mujeres me hacen creer que, bueno, puedo ser ceramista. Pues bueno, regreso a México y me instalo en Jalapa. En Jalapa llego con Tere Gómez en el taller Cono 7 y ahí las técnicas eran como súper manuales. Ahí ya ni laminadora ni torno, empiezo a hacer piezas de una forma bastante, pensaría uno, primitiva, pellizcando. El pellizco es una técnica en la que agarras la pieza de barro, la bolita, y vas abriendo, y haces como un pellizco, que es una técnica, pues en principio, bastante primitiva, digamos, en cuanto a debe ser de las primeras que usó el hombre para hacer barro, pero bueno, también me reprograma y me hace pensar también las piezas de otra manera o la forma de construir. Entonces, bueno, con todo esto que yo tengo, voy elaborando, bueno, voy aprendiendo más para que lo que en un futuro sería elaborar mi propio lenguaje. Ahí lo también importante es un día llega una persona de Barcelona a dar un curso, era como una jornada festiva en la cual íbamos a hacer una técnica diferente, en la cual las piezas se envolvían en sales y las metíamos en un tambo con serrín, se quemaba. Bueno, descubro una técnica que es el pit firing o todos los técnicas relacionadas con este tipo de quemas de humo, y me instalo en mi taller, da resultados parecidos a este tipo de resultados. Decido que ya necesito buscar mi camino, me instalo en mi propio taller y empiezo a aplicar sobre todo estas técnicas.
Hago piezas también muy chiquitas porque mi primer horno, bueno, el horno de gas que hasta la fecha tengo es muy pequeño, entonces no me permite grandes piezas, pero también me viene muy bien porque manejo todo, también para esas quemas en tambor me funciona muy bien piezas pequeñas, y empiezo a hacer también, que eso será también otra de las líneas que yo voy a manejar, empiezo a hacer joyería, pero utilizando estas técnicas. Por ejemplo, el corazón está envuelto, es ya luego otro trabajo que voy a hacer, se envuelven trapos con sal, se queman una lata en el horno, y luego las sales dan esas vaporizaciones, y eso lo empiezo a aplicar a la joyería, y bueno, uno de estos collares fue seleccionado en una bienal de la 7ª Bienal de Cerámica Utilitaria. Entonces, bueno, este era mi lenguaje en el cual yo andaba explorando, también no tenía mucho conocimiento de esmaltes, entonces, y esto me llamaba mucho, me movía mucho este tipo de trabajo con el barro y con el fuego. Y así estoy bastante tiempo, ya luego empecé a hacer otro tipo de quemas, pero básicamente como en esta línea más apegada a lo orgánico, digamos, o a formas más naturales. Y un día me invitan a un curso en Veracruz. Sabine Sulzer, una ceramista de Veracruz, abre su taller y dice, ¡ay! Vamos a invitar a Arturo Jiménez, es un ceramista de Jalapa, que acababa de ganar la Bienal de Escultura Cerámica en Tijuana y que trabaja placa y es muy bueno para la placa. Vamos a hacer un taller. Y bueno, pues vamos. Y me reencuentro con la placa. Yo para entonces tengo que llegar con un boceto, un proyecto, porque yo me conozco. Si no llego con un proyecto, voy a estar 2 días pensando qué hago. Entonces me pongo a dibujar en casa y sale un florero parecido a aquellos que yo alguna vez había hecho en el olvido cuando empezaba la cerámica. Dije, bueno, y llego y construyo mi florero, y todo el mundo hizo cosas como más escultóricas, pero bueno, yo con mi florero utilitario. Y lo veo y digo, pues no está mal, voy a volver a explorar este trabajo. Y entonces desarrollo un poquito más y llego a estas piezas. Entonces ya decido, el primero no tenía decoración, pero digo, bueno, voy a darles esta línea, que me las estiliza más. No estaba yo muy convencida, ahora estamos hablando de cómo llego a los bohemios romboidales, que es la pieza aquí de la Bienal. No estaba yo muy convencida, pero un día, incluso no sabía si volver a hacer, un día me llega una invitación de una feria de Londres, la curadora, ¡ay, te estamos invitando a la feria, quiero que seas parte de nuestro grupo de expositores! Y nos gustó esta propuesta. Yo, bueno. Y entonces dije, no, pues a ver, hay que mejorar. Digo, tienen que ser estos. Yo, no, tienes que traer 6 piezas para la feria y 3 para la venta en línea. Pero nos gustaron estas. Digo, pero bueno, no puedo llevar 9 piezas iguales, por mucho que le cambie el tamaño. Digo, hay que trabajarlo, además yo no estaba muy convencida de algunos detalles de acabado, y entonces en un tiempo récord como de un mes o 2 meses, replanteo esta serie, que además necesitaba un nombre, porque digo, bueno, pues tiene que presentarse, porque además todo el mundo tenía nombres muy interesantes para sus piezas. Y yo de repente los veo y digo, Stridentópolis. Estamos en Stridentópolis. Yo alguna vez había hecho un trabajo de investigación para un programa de radio en el cual escribía guiones. Entonces, bueno, tenía cierto conocimiento y dije, pues le va esto en Jalapa. Y entonces digo, bueno, ahora vamos a hacer investigación ya en serio, vamos a, si va a llevar este nombre, vamos a investigar, y me voy a basar en la plástica estridentista más o menos. Entonces empiezo a ver estos grabados, lo que más conocemos de este movimiento, que inicia en 1921, estamos celebrando el centenario este año,
y que era un movimiento de una de las vanguardias de principios de siglo que lo que buscaba era un proyecto de modernidad, buscaba una ciudad moderna y un mundo moderno para que la gente viviera mejor. O sea, estábamos hablando, estaban ligados a movimientos revolucionarios o que querían cambiar la vida de la gente, la vida del obrero también, y bueno, pensaban que esta podía ser. Entonces, bueno, me gusta, les estoy también rindiendo un homenaje, no es solo la cuestión plástica o visual, sino también la propuesta, pues hasta política de este movimiento, y empiezo a buscar, a trabajar sobre las piezas que ya tenía. Voy a hacer nuevas formas basadas en estas mismas, voy a trabajar el acabado, voy a trabajar el esmalte de esas dos primeras piezas que vieron no me estaba gustando, no salía tan negro. Me quedo, porque había probado también otros colores, los había hecho en verde, pero dije, no, voy a manejar blanco y negro porque no es solo estos grabados de Alba de la Canal, que son los que estamos acostumbrados a ver, estoy haciendo referencia también al momento y al contexto también de esta vanguardia, el blanco y negro de las hojas de los manifiestos, de los diarios, de los libros, de la revista, aquí tenemos uno, esas letras puntiagudas en blanco y negro, el cine, la fotografía, todas estas cuestiones ligadas a la modernidad y que son en blanco y negro y que las vemos en blanco y negro. Entonces estoy reforzando con esto un montón de ideas que van asociadas al tema que me inspira. Y este es el resultado, estas son las piezas que se fueron a Londres, no se fueron a Londres porque al final fue virtual, pero están en línea. Y quedé muy contenta con el resultado, pero claro, estas estaban, digamos, pertenecían o iban a ser para la feria y dije, voy a hacer otras para moverlas aquí en México. Entonces empiezo a trabajar sobre las mismas formas, las formas casi no cambian, manejo diferentes patrones del dibujo blanco y negro. Y en eso estaba cuando llega la convocatoria de la Bienal y dijo, pues voy a hacer una propuesta con en ese momento todavía eran estridentes, en general era la serie Estridentópolis y eran vasos geométricos, serie Estridentópolis, no tenían en sí títulos. Y decido, empiezo ¿te pasas a la otra? Sí, la anterior. Me gusta la propuesta que están viendo a la izquierda, que es la que finalmente va a quedar. Yo acababa de terminar ese jarrón, ese florero, y digo, vamos a ver por ahí. También había acabado, me gusta mucho el que está a la derecha, pero cuando empecé decidí hacer una sola apuesta, no hacer 3 propuestas, sino 3 piezas en una sola propuesta, para que se acompañaran. Y entonces dije, voy a desarrollar el de la derecha y el de la izquierda, porque no sé si se fijan, pero son como módulos. Tenemos una parte abajo, ¿no? Una base, un cuerpo central y la parte de arriba. La parte de arriba, tanto en la pieza de su izquierda como la central, es la misma, el cuerpo es el mismo, el largo en los 3, y la base solo está en aquel del fondo, pero también tengo piezas, que solo tienen la base y el cuerpo largo, digamos, ¿no? Entonces, cuando desarrollo en módulos, esta de aquí, la del triángulo puntiagudo hacia abajo, esa no me funcionaba. Me acaba funcionando la pieza de la izquierda. Y entonces trabajo esas 3 piezas, ¿no? Si ya están las... ¿Tienes la otra? A todo esto, espérenme, iba a ir a la Bienal, ya tenía un nombre de serie, decido conservarlo, pero digo, las voy a mandar con un título propio. Y había como, entre mis pesquisas, había estado leyendo la poesía estridentista, me encontré con este verso
bueno, es un pedazo de un verso de Maple Sartre, bohemios romboidales. Y dije, pues les va. Esto fue cuando estaba en pleno desarrollo del conjunto de piezas que iban a venir. Y dije, bueno, bohemios también. Entonces, se redondea la idea porque tenemos todo lo que he manejado de la propuesta estética, el blanco y negro, la placa, la línea recta. Pero además, estas piezas que yo presento como jarrones o floreros, en realidad también las puedes ver como unas botellas. Entonces, bueno, estamos viendo esas botellas de la bohemia y de las vanguardias y las botellas que aparecen en los cuadros de las vanguardias. Entonces, bueno, como que todo redondeaba la idea y bueno, pues esta es la foto que mandé para la selección de la pieza en la Bienal. Y bueno, así es como llego a los bohemios. Está muy bien entender todo este proceso tras bambalinas, ¿no? De lo que esconde un título, ¿no? Que tal vez no todos tenemos las referencias, ¿no? Frescas del estudiantismo. Constanza, me gustaría que ahora compartieras con todas las personas que nos están viendo cómo, si tienes alguna particularidad de las técnicas y también tus referentes, ¿no? Cómo vas mezclando, ¿no? Cómo vas dirigiendo la técnica, cómo vas dirigiendo los estilos, igual nos pusiste ahora, ¿no? Este ejemplo más geométrico, pero bueno. Pues, bien, sí. Las técnicas, bueno, en este caso está claro que la técnica fue el inicio y luego vino la pieza, pero a pesar de ello, sí llegué por la técnica, porque yo estaba haciendo un ejercicio de placa, de ahí salió una pieza que me gustó, de ahí decidí desarrollarla, pero luego busqué un nombre y busqué referentes que tenían que ver con ese nombre y desarrollé la pieza también en función de esos referentes. Otras veces es más la propuesta o el resultado final que buscas lo que te lleva a la técnica, y a veces ahí se llevan. Por ejemplo, creo que viene la siguiente. Esta es, bueno, es una pieza, es una instalación, este es un detalle. Yo alguna vez había hecho una pieza que también eran como muchas hojas colgadas en la madera, pero eran hojas blancas con barro sin ningún tipo de decoración. Y un día, bueno, yo había tomado yo un curso, había aprendido a hacer esta técnica del halo de cobre fugitivo, en el cual, bueno, las piezas se sacan calientes, tienen una pátina de óxido de cobre, se queman en un tambo con serrín o con periódico, y el cobre es muy sensible a los cambios de oxígeno, y esto hace que, en función de las llamaradas y los cambios de oxígeno, de estos efectos irisados, rojos, azules, verdes, morados, amarillos. Entonces dije, pues estas hojas se verían bien. De nuevo estaba yo, no la técnica exactamente, pero en función de un esmalte estaba yo como que haciendo una pieza, pero la estaba yo viendo y me empecé a acordar de la historia que, bueno, cuando yo era niña nos ponían mucho un poema de Garcilaso de la Vega a analizar en la escuela, en el cual a Dafne le crecían los brazos y se volvía un laurel, porque le pidió a los dioses que no le alcanzara Apolo. Se convierte en un laurel y de ahí viene el laurel de la victoria. Y entonces estaba yo viendo y dije, pues voy a hacer, ya tiene un título mi pieza, y entonces ya hago más hojas, las cuelgo también de un tronco. Se hace una especie, las veces no son móviles, son más bien tapices, porque es como para la pared. Y además, como yo lo veo como tapiz, y entonces de ahí viene la formación, la Grecia clásica, los tapices, los telares de las mujeres, que eran como un bastidor de madera, del cual colgaban los hilos de la urdimbre, con unas pesas abajo que los tensaban, y luego pasaba la trama, y de ahí vienen las tramas y las urdimbres a las que nos referimos para las historias. Y dije, voy a una serie, aquí sale una serie. Y bueno, tengo Dafne, y entonces dije, tengo un esmalte dorado que va a ser a Zeus entrando ahí por las rendijas en forma de lluvia y que cae sobre Danae, que es, bueno, no sé si
la historia, pero bueno, Danae la encierra a su padre porque hay un oráculo que dice que su hijo, bueno, que el nieto, él no tendrá hijos varones, pero su nieto lo matará. Entonces, bueno, encierra a su hija para que eso no suceda. Y como siempre que uno pide un oráculo, y que no sé para qué los pedían, porque siempre les daba muy mala suerte, pero bueno, ya que pide el oráculo y trata de contradecirlo, pues le da peor. Entonces entra Zeus, Danae acaba teniendo a Perseo, que es un héroe que acabará pues, matando a su abuelo. Entonces, bueno, estas piezas, tanto en la pieza anterior como en esta, aquí estamos hablando también de un racú, también de nuevo saco la pieza caliente con un esmalte que al acabarse de quemar en el serrín, bueno, en la materia orgánica en la que lo he hecho, se vuelve dorado. Y la propuesta tiene que ver con la historia, con el elemento al que nos refiere la historia, porque siempre cuando pensamos en Danae pensamos en la lluvia, cuando pensamos en el laurel. O sea, con un solo elemento que repito, estoy contando una historia, y además la estoy contando en forma de telar, que es el que esos primitivos telares son los que son el origen de que usemos la palabra trama para una historia. Entonces, una serie que no se ha acabado, pero que se llama Tramas, y la trama la forman estas piezas cerámicas que son a la vez la pesa de la urdimbre y a la vez la trama del telar o de la historia. Y además estoy también refiriendo a un mundo femenino, el telar era una actividad femenina, los hombres andaban en la guerra y en otras cosas, las mujeres tejían y seguramente contaban historias. Pasamos a la otra. Y claro, eso es como se verían en general todos, ¿no? En unos tienen los hilos más largos, más cortos. Este sería Ícaro con sus plumas chamuscadas por haberse acercado mucho al sol. Entonces, y bueno, ahí vienen otras propuestas que todavía no se han acabado, todas ellas, pero bueno, todas tienen que ver con mitos de la Grecia clásica. Y yo también la retomo un poco, y ahí vamos de nuevo al referente, al contexto, porque estas historias tan viejas, primero yo no las estoy tomando como tradicionalmente se tomaron, que es, ¡ay, Zeus, qué listo era!, sino, qué maldita sociedad donde la víctima es criminalizada, donde no hay justicia, donde se sale con la suya el poderoso, donde hay unos castigos terribles para afrentas nimias. Y digo, bueno, pues es muy parecido a la sociedad en la que vivimos. Entonces, digo, por ahí viene una Demeter buscando a su hija desaparecida, ¿verdad? Entonces, también tiene, a veces hasta historias tan antiguas tienen un sentido en la actualidad, según cómo lo tratemos. Y aquí, a lo que llamamos toda la historia de lo que significan las piezas, pero bueno, como esta es el Dafne eran las hojas con el cobre, Dana era el esmalte dorado. Aquí uso en el Ícaro uso unas placas, de nuevo la placa, pero aquí yo la placa la manejo en forma plana, incluso el tratamiento que le di los manejaba con rodillo para hacer unas placas finitas, delgaditas, que luego el borde lo biselaba para que no fueran fuera tan abrupto al final. Tiene una aplicación de un engobe que se llama terra sigillata, es muy fino, entonces da un brillo muy bonito y además absorbe muy bien los efectos de humo. Entonces aquí estoy sacando las piezas calientes del horno, les estoy poniendo como a 600 grados, una cosa así. Es que cuando hablamos los ceramistas de calor y de baja y alta temperatura, a veces no es muy... no todo el mundo se imagina, ¿no?, las temperaturas. Aquí es muy baja para ceramista, pero bueno, está como a 600 grados, la saco caliente del horno, pongo la pluma, se quema, muere ahí y deja su marca de humo, la esencia de lo que fue. Y bueno, pues es muy gráfico, las plumas caídas para este Ícaro. Otras veces, por ejemplo, ahora ya hice los estridentes, que son muy rectos, que son señores con corbata, aunque fueran vanguardistas y revolucionarios. Ahora, por ejemplo, quiero hacer una serie también de unas piezas más utilitarias, más tipo jarrón, pero
como dedicados a las mujeres, las modernas. No sé, Leonora Carrington. Entonces, aquí al revés, tengo el concepto, estoy buscando, me la paso dibujando a ver si de alguno de estos dibujitos, ¿no? Veo los que sí me gustan visualmente, esos ya desarrollo cómo puedo hacerlo, qué técnica puedo usar. Aquí creo que voy a usar las churros o las cuerdas, porque tiene unas formas más redondas, más sensuales exactamente. A lo mejor manejo de nuevo blanco y negro, pero entonces estoy en ese proceso, aquí al revés del concepto, busco la forma y después busco la técnica. Y hay veces que va parejo, como en esta serie que te mostré, ¿no? De repente sí, estoy con un esmalte que me da una idea, pero luego busco la técnica de la construcción y luego, pero entonces investigo en la idea y de ahí me lleva a otra pieza o me lleva a otro tratamiento de la propia pieza. Es un proceso largo y bueno, pues la técnica, los ceramistas hablan mucho de técnica. Pues sí, la técnica es súper importante, hay que tenerla bien asumida, hay que tenerla interiorizada, hay que saberla para respetarla o para no respetarla si te conviene, pero saber lo que estás haciendo. Y sobre todo la técnica, pues debe estar ahí sin notarse, como en el ballet o como en una interpretación musical. Ahí están las miles de horas de técnica que ayudan a que la interpretación, o sea, eso va a hacer que la interpretación te conmueva, pero lo que te va a conmover no es la técnica en sí, sino esa interiorización tan profunda de la técnica que hace que el artista interprete y deje además, pueda dejar su alma, porque la técnica está apoyando sin que tenga que estar tan pendiente. Y entonces, bueno, pues creo que en la cerámica también creo que no debe verse solo técnica, sino la técnica estar ahí, ayudando a que la pieza funcione. Bueno, y ya para ir terminando, en términos de lo utilitario, ¿no? Tú mencionabas en algún momento que en uno de los talleres algunas de las personas hacían piezas más escultóricas, o por ejemplo también tenemos el caso de otras bienales que se llaman bienales cerámica artística. En el caso de aquí, de Veracruz, se llama bienal de cerámica utilitaria. Pero no sé si nos hemos tomado suficiente tiempo para preguntarnos qué estamos entendiendo por lo utilitario, ¿no? Entonces yo quisiera empezar, por supuesto, todas las visiones serán válidas, pero creo que vale la pena ir escuchando las diferentes perspectivas. Entonces, ¿te gustaría comentarnos sí, cómo tú lo estás abordando? También, por ejemplo, en relación con la técnica, ¿no? Y si empiezas por la funcionalidad de la pieza o por la utilidad que va a tener la pieza, supongo que tus decisiones cambiarían, ¿no? Sí, claro. ¿Qué utilizar y qué no usar, ¿no? Sí, mira, para mí una pieza utilitaria es una en la que el sentido de la pieza, cuando el artista o el artesano o el constructor, o el ceramista en este caso, está construyendo, es que tenga un uso en la vida cotidiana, que sea un útil, una herramienta. Puede haber consideraciones estéticas después, y no están reñidas y puede llevarlas todas y puede ser más bonita que útil, pero bueno, en principio el sentido inicial de la pieza es que se use en la vida práctica, sea un utensilio. Que entiendo por utensilio es un artefacto, un objeto que nos ayuda a hacer alguna actividad, le ayuda a nuestro cuerpo a hacer una actividad porque no nos alcanza el cuerpo, digamos, o el cuerpo lo necesita. Estoy hablando de corporalidad en un sentido así muy general. Lo más claro son los utensilios, los cubiertos, las herramientas, ¿no? Mi mano solo no puede, pero bueno, tenemos la vajilla, no voy a beber siempre con las manos, entonces necesito un recipiente. Esas son cosas mucho más fáciles de identificar, pero bueno, un mueble sirve para que yo me siente, para que mi cuerpo se siente, una lámpara para que mis ojos vean. Entonces, siempre hay como apoyo al cuerpo en una función. Eso es lo que yo pienso que puede ser una definición de cerámica, bueno, de cerámica o de pieza o de objeto utilitario. Hay piezas que están un poco en el límite, en donde dicen, hay un collar, que bueno, luego de repente parece que se discute, ¿sería utilitario? Pues es un adorno. Bueno, es un adorno que cubre, pero bueno, cuando yo hago un collar, lo hago porque
va a haber una necesidad, ya alguien creó la necesidad o sintió la necesidad de ponerse un collar y adornarse con él, yo lo construyo para que sirva, lo hago para que sirva y uso consideraciones de tipo funcional, que no pese, que entre por la cabeza o que se pueda cerrar, ciertas consideraciones que tienen que ver con su uso. Ya luego, si además es bonito, pues mejor, pero en principio, para que sea collar, tiene que servir como collar, o como, te digo, como taza o como plato, lo que sea. Con esto tenemos, siempre es una pregunta polémica porque hay discusiones, a veces la gente piensa que el ser utilitario pierde valor artístico, no necesariamente, porque, bueno, pues tener función utilitaria y luego hacer que sea una pieza o hacer una pieza de arte que es una vasija. Entonces, bueno, no deja de ser un contenedor, entra en la categoría de utilitario. Si tiene mucho valor, nadie lo va a utilizar para lo que serviría, porque tiene ese otro valor económico, decorativo, y entonces no queremos que se rompa. No deja de ser utilitario por eso, a mi entender. Tenemos piezas que son diseñadas solo para dar placer, goce estético, una escultura, una pintura. Tiene una función, por supuesto, tiene un sentido, por supuesto, el arte tiene muchísimo sentido, pero no es una finalidad de uso en la vida práctica. Y ¿qué te iba a decir? Tenemos eso, hay piezas que son muy valiosas, la gente las compra para coleccionar, se quedan ahí, pero en un momento dado las puedo utilizar si quiero, porque siguen teniendo esas cualidades. Debemos pensar en la funcionalidad. Si una pieza pues, no funciona para lo que sirve, es utilitaria, ahí entramos en un terreno difuso, ¿no? Pero es una taza, bueno, se permea el agua. Permea el agua, bueno, le pongo lápices, o me quemo los dedos, bueno, pues agárrala con un... Ahí, o podríamos considerar que es una pieza utilitaria fallida, porque a lo mejor su finalidad tampoco es estética, entonces bueno, tampoco es que sea una escultura precisamente. ¿Puedo tener una escultura y usarla para detener la puerta? ¿La hace utilitaria? Yo creo que no, porque igual puedo poner una piedra o la guía de teléfonos y lo hago porque pesan, no porque estén diseñados para eso. Sido construida para eso. Sí, y luego bueno, hay otro uso del arte y de piezas utilitarias con valor artístico o de antigüedad o histórico, que es el valor de mercado, digamos. Es una pieza que yo puedo usar como un objeto que me da prestigio porque lo tengo, un objeto que presumo, un objeto en el que estoy invirtiendo porque en un momento dado se va a revalorizar, o porque estoy haciendo una colección y entonces le da valor a mi colección y a mí. Son usos que se le da al arte y a muchas piezas que son utilitarias, pero entran dentro de esa categoría también de objeto artístico. Y sí, son usos del arte, pero eso no las hace, yo creo, utilitarias en sí, porque pues son usos que no tienen que ver con ese manejo del cuerpo, ¿no? Ese manejo que hace el cuerpo de la pieza. Y bueno, pues igual hay un ejemplo, ¿no? O sea, yo soy millonaria y me compro unos Picassos. Y me compro unos Picassos porque valen mucho, porque me gustan. Hasta el personaje, su posición política me gusta, se me olvida de su relación con las mujeres y que no era tan maravillosa, eso no lo de. Entonces tal, y tengo un cuadro chiquito, no soy tan millonario, ¿no? Un cuadrito y un bol de esos con la tauromaquia, ¿no? Pues yo tengo mis dos piezas, y las dos valen mucho, y con las dos voy a especular y con las dos me van a dar mucho prestigio, pero el cuadro siempre va a estar colgado en la pared o no, pero siempre va a ser un cuadro, esa va a ser su función, mirarlo. Y en cambio el bol, que en principio no uso porque es de Picasso y Dios mío, qué tal que le pasa algo, pero si me da la gana, agarro y me tomo la sopa en él. Entonces ese es utilitario. Entonces yo creo que esa es la forma en que yo veo utilitario, no utilitario y su relación con el arte. Bueno, no sé si quedó claro. Lo que estamos
una sola respuesta a esta Sí, y pregunta. hay muchas Lo que queremos es territorios ambiguos. complejizar, bueno, mostrar la complejidad de contestar estas preguntas a la ligera, ¿no? Y saber de que hay diferentes ideas que están entrelazadas y que precisamente esta serie de conversatorios va a ir encaminada en ir desmenuzando cada una de estas ideas, ¿no? Entonces, muchas gracias, Constanza. De nada, de nada. Bueno, nada más para cerrar, me gustaría preguntarte sobre lo que te haya llamado la atención de la Bienal, de las piezas que viste, bueno, que están ahora, son muy diversas, hay muchas técnicas. ¿Alguna que te haya gustado mucho? Bueno, como comentábamos, realmente yo cuando entré a ver la exposición el día de la premiación, todavía no sabíamos quién ganaba, realmente cuando entré en la sala donde está la pieza de Diego Amador, que es una de las ganadoras, la vi y dije, ya tengo ganadora. Así que estoy totalmente de acuerdo con la elección del jurado. Realmente me parece técnicamente impecable y es de una poesía y de como un cubo que se ve tan macizo puede ser tan ligero a la vez y tan lírico, tan bonito. Entonces, bueno, esa es mi pieza favorita. Bueno, pues invitamos a todas las personas que están en el auditorio, si aún no han tenido oportunidad de ver la exposición, pues que pasen a verla. Va a estar en nuestras salas hasta el 27 de febrero, y a las personas que nos siguen en redes, pues también a que se animen a visitar la Galería de Arte Contemporáneo de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Pues agradecemos al público que está presente hoy, también agradecemos a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y les invitamos a que sigan estos conversatorios, a que visiten la exposición, y me gustaría por favor que le diéramos un fuerte aplauso a Constanza por todo su trabajo y por tan generosa que fue en compartir esto. Muchas gracias. Muchas gracias por su visita.